Hola, buenas tardes. Hoy es 24 de mayo de 2026 y toca comentar el cuento de Borges, Las hojas del ciprés, cuento de 1985. Borges muere al año siguiente, en junio de 1986, el 14 de junio. Por supuesto, no caímos en este cuento de casualidad. Nos lo pidió el que analizamos la vez pasada, la espera. Es decir, que el hilo que venimos siguiendo y que vimos nacer en la época de Artificios llega hasta su muerte. No lo interrumpen las fronteras de los cuentos, que ya sabés que pertenecen solo a la cáscara literaria. Ni bien te sumergís en la dimensión subterránea, no hay más fronteras, ¿no? Solo unidad, donde todo conecta con todo. Unidad orgánica. Y subrayo esto, subrayo orgánico, porque lo que es orgánico tiene movimiento propio, se desarrolla, evoluciona, crece y cambia, pero cambia desde adentro, siguiendo una lógica interna. Por eso, aunque cambie y aunque crezca, bueno, no deja de ser un momento ulterior de lo mismo. A la obra de Borges le ocurre esto, ¿no? Sus temas nacen y crecen y se ramifican, pero dentro de la lógica de la larga conversación de Borges consigo mismo. O también podemos decir, y creo que sería mejor, dentro de la conversación deliberada y consciente entre su literatura, sus escritos y sus experiencias de vida. Esto nos lo confesó muy tempranamente en examen de la obra de Herbert Wayne. Acordate que ahí comparaba sus cuentos, los escritos hasta el momento, por supuesto, pero eso siguió, los comparaba con espejos secretos, semejantes a diarios íntimos. Claro que en su cosmovisión hay una inversión de los términos, o al menos una imbricación de los términos. Él no solo escribe lo que le pasa, como en cualquier diario íntimo, sino que escribe para que le pase aquello que desea que le pase. Y Las hojas del ciprés explica esto muy bien. Pero no quiero dar el salto de entrada, ¿no? Quiero seguir con el hilo que veníamos siguiendo. Y que, como dijimos, vimos nacer en 1942 a causa de un error, de un descuido, que fue publicar juntos los cuentos en los que había encriptado distintos aspectos de la doctrina hermética. Con eso había eliminado un obstáculo fundamental, ¿no? Ahora la puerta de calle estaba sin llave. Entonces, en La muerte y la brújula, Borges predijo que a raíz de ese error, un lector con espíritu de Sherlock Holmes iba a leer la obra ocultada. A ese lector lo llamó Sherlock, por Sherlock Holmes. Y a partir de ese momento lo esperó. En El milagro secreto lo esperó con terror, envuelto en pesadillas obsesivas que se iban transformando en nuevos cuentos, ¿no? La forma de la espada, tres versiones de Judas, tema del traidor y del héroe. En tema del traidor y del héroe ya vemos una evolución. Seguimos con el mismo tema, pero con un nuevo enfoque, ¿no? Charlas cambió de nombre y también cambió de carácter. Ahora es Ryan, un investigador bien intencionado, a quien Borges le pide silencio, le pide discreción. Pero claro, de pronto nota que han pasado 3 años de esos cuentos y no ha aparecido ningún Ryan ni ningún Sherlock. Mejor aún, día a día comprobaba que sus lectores colaboraban con él, estaban cada vez más perdidos, como si su obra fuera un laberinto. Situación que le sugirió La casa de Asterión. Cuento en el que aclara que él no era un monstruo, ni su obra era un laberinto. Tenía muchas puertas, eso sí, múltiples conexiones que nadie descubría porque eran subterráneas. Pero como había un hilo de Ariadna, su Teseo existía. Y Borges seguiría esperándolo, porque ya iba a llegar. Mientras tanto se divertía con el otro Borges. Claro, cuando al cabo de otros 3 años la espera continuaba sin novedades, escribió La espera, el temido Sherlock, que había mutado en el más considerado Ryan, que había mutado en el redentor Teseo, volvió a mutar en 1950 en Alejandro Villari, que provocaba en Borges un temor ya un poco gastado, ¿no? Aunque igual se cuidaba. Pero en definitiva, ¿con qué iba a sorprenderlo su enemigo a esas alturas? Se lo había imaginado de todas las formas posibles. ¿Qué terror nuevo podía ofrecerle que no hubiera padecido ya? Por eso el cuento termina con una suerte de indiferencia, un qué me importa, ¿no? O también podría ser, y tal vez vaya por este lado, podría ser que porque se escribiera que no le importaba para que de verdad no le importase. Y así llegamos a 1985 y el hilo no se ha cortado. Como te dije,
A Borges le faltaban pocos meses para morir y ya estaba seguro de que la muerte iba a encontrarlo antes que Sherlock Ryan Teseo Villari, ¿no? Ya estaba en condiciones de afirmar que había conseguido burlar a su lector enemigo. Entonces escribe Las hojas del ciprés, para declararse ganador por un lado y para explicar por el otro cómo lo había logrado, cómo había logrado burlarlo. El cuento comienza diciendo lo siguiente. Tengo un solo enemigo. Nunca sabré de qué manera pudo entrar en mi casa la noche del 14 de abril de 1977. Fueron dos las puertas que abrió, la pesada puerta de calle y la de mi breve departamento. Prendió la luz y me despertó de una pesadilla que no recuerdo, pero en la que había un jardín. Sin alzar la voz, me ordenó que me levantara y vistiera inmediatamente. Se había decidido mi muerte. Como verás, esta escena se solapa con muchas otras parecidas que ya fuimos analizando, ¿no? Este párrafo es una suerte de intersección simbólica de muchos cuentos distintos. Borges rápidamente te pone en tema. Espera, pesadilla, jardín, enemigo, casa, violación de la intimidad, fusilamiento. Conclusión, Borges en 1985 está soñando otra vez su pesadilla de siempre, en la que hay un jardín. ¿Qué jardín? El jardín de senderos que se bifurcan, pero no el cuento, sino el libro de 1941, esa compilación en la que se delató por los dineros de Judas, ¿no? Por el Premio Nacional de Literatura. Por eso las repeticiones de este cuento. Alguien, sin que él supiera cómo, no era divino, le seguían faltando los detalles de la historia, porque todavía no lo habían descubierto. Alguien, sin que él supiera cómo, penetró en su obra subterránea, ¿no? En su casa, y entró a su pieza. Y la novedad de este cuento es que Borges da la dirección exacta de su casa, la esquina de Charcas y Maipú. Hoy Marcelo T. de Alvear y Maipú. Novedad a medias, en realidad, porque en La muerte y la brújula ya había dado coordenadas geográficas, norte, sur, este y oeste, y había ofrecido al lector un plano de Buenos Aires y una brújula para que se ubique, ¿no? Con el asunto del triángulo místico, o con la excusa del triángulo místico. Eso lo había hecho en el cuento. También en el prólogo de Artificios, comentando La muerte y la brújula, agregó precisiones geográficas. Aclaró que la historia transcurría en Buenos Aires, que la Rue de Toulon era el Paseo de Julio, Triste Leroy, el hotel de Adrogué, donde había escrito Tronucar Orbis Tertius. Y luego, casi 10 años más tarde de la muerte de Borges, María Kodama, en el Centro Cultural Borges, ofreció una nueva precisión geográfica. Lo ofreció en el stand dedicado a la muerte y la brújula. Ahí había una gigantografía del edificio Cábana, con una inscripción que decía Hotel Dunor. Si no conoces Buenos Aires, te explico. La casa de Borges quedaba en Charcas y Maipú, frente a la Plaza San Martín. Y casi enfrente, un poquito en diagonal, ¿no? Con un sector de la plaza entre medio, está el edificio Cábana, el antiguo edificio Cábana, supuestamente el Hotel Dunor. Y también tenemos La Espera, ¿no? Cuento en el que habíamos destacado, habíamos notado que había dos flashes de La muerte y la brújula. Bueno, había un tercero que yo dejé pasar, y era el mapa de Buenos Aires colgado en la pared de la pieza en la que se recluía Villar. Ahora, volviendo a Las hojas del ciprés, te das cuenta que Borges dejó de lado toda sutileza y mencionó abiertamente la esquina de Charcas y Maipú. El hecho de dar su dirección exacta podría tomarse como una última provocación, ¿no? De quien se sabe ganador y se siente sobrado. O, ¿por qué no? Podría tomarse como una última gentileza, dar una última pista a su Teseo para que pueda atraparlo algún día y leer por fin su obra subterránea. ¿Quién sabe, no? Lo que es seguro es que, dando su dirección, Borges se está identificando totalmente con el protagonista de su cuento. Escucha a María. El prisionero, el narrador, se identifica totalmente con Borges, no solo citando la dirección de su casa, la esquina de Charcas y Maipú, al comienzo del cuento, sino con el orgullo de quien se precia de ser un buen latinista. Un latinista que domina los clásicos debido a sus años de colegial ginebrino. El árbol de su muerte, como dije, era un ciprés. Bueno, si hay una identificación total, como asegura María Kodama, estamos autorizados a trasladar a Borges las experiencias del protagonista del cuento.
Es fácil en este caso, porque la narración es en primera persona. Escribe Borges de su lector enemigo. Era menos alto que yo, pero más robusto, y el odio le había dado su fuerza. Al cabo de los años no había cambiado, solo unas pocas hebras de plata en el pelo oscuro. Lo animaba una suerte de negra felicidad. Siempre me había detestado y ahora iba a matarme. Bueno, tal rasgo de humor, de delicado humor, ¿no? Hacía tanto tiempo que Borges venía imaginando a ese lector, desde 1942 más precisamente, que correspondía en este cuento de 1985 imaginarlo con un poco de canas, ¿no? El tipo tenía que estar ya viejo, pero sustancialmente no había cambiado, ¿no? Era el mismo Sherlock lleno de odio por haberse perdido en el laberinto aparente y simétrico de Borges y ahora estaba feliz de desenmascarar. Estoy cruzando terminología de distintos cuentos a propósito. Lo cierto es que Borges, en Las hojas del ciprés, no se resiste físicamente, no forcejea, no sale corriendo, no. Como en los otros cuentos, obedece en todo a su captor. Se levanta, se viste, camina, baja la escalera sin hacer ruido, sube al coche que lo esperaba en la calle. No hay resistencia física en este cuento, pero es evidentísima, más evidente que en otros cuentos quizá, la resistencia mágica. Leamos lo que hizo el protagonista y te vas a dar cuenta. Quise que algo me acompañara. Le pedí que me dejara llevar un libro. Elegir una Biblia hubiera sido demasiado evidente. De los 12 tomos de Emerson, mi mano sacó uno al azar, entre paréntesis. El neognosticismo cristiano del Nuevo Pensamiento reconoce a Emerson como fuente y reinterpreta la Biblia, ¿no? Ofrece una gnosis de la Biblia. Bien, el protagonista entonces se lleva un libro que no es demasiado evidente, entonces toma ese libro como talismán y luego del viaje en coche llegan al lugar donde el enemigo va a matarlo. Entonces dice Borges, supe que un gran esfuerzo podía salvarme y acaso perderlo. Solté mi talismán y apreté el pasto con las dos manos. Vi por primera y última vez el fulgor del acero. Me desperté. Mi mano izquierda tocaba la pared de mi cuarto. Qué pesadilla rara, pensé, y no tardé en hundirme en el sueño. Al día siguiente descubrí que en el anaquel había un hueco. Faltaba el libro de Emerson que se había quedado en el sueño. A los 10 días me dijeron que mi enemigo había salido de su casa una noche y que no había regresado. A esto me refería cuando hablé de resistencia mágica evidentísima. Por supuesto, el talismán no es el libro de Emerson en tanto objeto, sino el contenido de sus páginas, es decir, el trascendentalismo que es afín al nuevo pensamiento. Practicar la doctrina del nuevo pensamiento es lo que tiene el efecto de resistencia mágica, ejercer el poder del pensamiento sobre la materia. Eso es lo que detiene o desencadena series causales de orden inferior. Dicho de otra forma, Borges apeló para defenderse de su lector enemigo a la causalidad espiritual, una causalidad no mecánica, sino de un orden superior en la que él creía. Él creía en el secreto, creía en que la historia que contás, que verbalizás, es causa de lo que te sucede. Creía que el mundo material en el que vivís es proyección de tu pensamiento y de tu expectativa. Y creía que la realidad material podía moldearse en el plano de lo ideal. Y él la moldeó en sus cuentos. Y ahora sabía que lo había hecho con éxito. Había conseguido neutralizar al temible lector con el trabajo de su imaginación. El milagro secreto, tema del traidor y del héroe, la casa Asterión, la espera, habían sido las barreras mágicas destinadas a detener la muerte, como escribió en La muralla y los libros. Muerte metafóricamente hablando, por supuesto. Sus cuentos fueron barreras mágicas que operaron en el tiempo y el espacio, pero desde fuera del tiempo y el espacio, desde la dimensión simbólica ideal. Por eso, aunque Las hojas del ciprés sea de 1985 y cuente hechos supuestamente ocurridos en 1977, en un momento dado, el cuento escapa a toda datación posible por los flagrantes anacronismos. Fíjate, ¿no? El protagonista y su enemigo salieron del departamento. Frente al conventillo aguardaba un coupé. El cochero ya sabía nuestro destino y fustigó al caballo. El viaje fue muy lento y, como es de suponer, silencioso. Temí o esperé que fuera interminable también. No había un alma en las calles. A cada lado del carruaje las casas eran bajas,
pensé, ya estamos en el sur. Como verás, el anacronismo es total, ¿no? En 1977 no había conventillos, ni coches tirados por caballos, ni cocheros, ni el centro de Buenos Aires estaba solo poblado de casas bajas. Uno podría decir que Borges se fue al pasado, pero en realidad tampoco. Se fue a la dimensión de lo simbólico, se fue a su cuento El Sur. ¿Te acordás cómo empezaba en ese cuento declaradamente autobiográfico? Además, la ensoñación de Dalman, que terminaba en la iluminación y en el duelo simbólico en el sur. Bueno, decía, a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución, ¿no? Y ahí empezaba el viaje al sur, a la tierra prometida. En las hojas del ciprés, Borges vuelve a subirse a ese coche. Ya no estamos en ninguna fecha, ¿no? Ni en 1985, ni en 1977, ni en 1953, cuando Borges escribió El Sur, ni tampoco en 1939, cuando tuvo la iluminación, ¿no? Estamos en la dimensión de lo ideal, en la dimensión imaginaria, donde para Borges se cocina la realidad. Bien, el carruaje anacrónico lo llevó al sur, ¿no? Y ahora mira dónde está Borges y su enemigo. Alto en la sombra vi el reloj de una torre. En el gran disco luminoso no había ni guarismos ni agujas. Yo no tenía miedo, ni siquiera miedo de tener miedo, ni siquiera miedo de tener miedo de tener miedo, a la infinita manera de los eleatas. Pero cuando la portezuela se abrió y tuve que bajar, casi me caí. Subimos por unas gradas de piedra. Había canteros singularmente lisos y eran muchos los árboles. Me condujo al pie de uno de ellos y me ordenó que me tendiera en el pasto, de espaldas, con los brazos en cruz. Desde esa posición divisé una loba romana y supe dónde estábamos. ¿Dónde estaban Borges y su captor? En Triste-Leroy. La torre, con el reloj sin agujas, es el mirador de Triste-Leroy, en cuyo interior Charlach mató a Lenrod. Ese mirador, visto de afuera, es la torre con el reloj que no marca el paso del tiempo. No marca el paso del tiempo porque la realidad se cocina siempre en el ahora eterno. Se moldea en la totalidad de las posibilidades inteligibles. Además de la torre, que evoca el mirador, sin duda, hay otro elemento que recuerda la quinta de Triste-Leroy. Borges dice que supo dónde estaba al ver la loba romana. ¿Te acordás que en el jardín de Triste-Leroy había dos estatuas, ¿no? De Diana, y además había un Jano bifronte, dos ornamentos de la mitología romana. La loba de Rómulo y Remo, que Borges ve en las hojas del ciprés, corresponde al jardín de ese cuento, ¿no? Y luego los muchos árboles. Lenrod al caminar pisaba generaciones de hojas muertas, ¿no? De hojas secas. Y hay otro elemento fundamental, ¿no? Inapelable, incuestionable. Borges dice en las hojas del ciprés que no tenía miedo, ni siquiera miedo de tener miedo, ni siquiera miedo de tener miedo de tener miedo. Está parafraseando el final de La muerte y la brújula. Te leo lo que dijo Lenrod antes de morir. Charlach, cuando en otro avatar usted me dé casa, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B, a 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, a 4 kilómetros de A y de B, a mitad de camino entre los dos. Aguárdeme en D, a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a matarme en Triste-Leroy. Bueno, final a la manera de los eleatas también, pero en La muerte y la brújula era una ironía del derrotado, ¿no? Bueno, ahora en las hojas del ciprés es la ironía del vencedor. Borges no tiene miedo, ni tiene miedo de tener miedo, ni tiene miedo de tener miedo de tener miedo, ¿no? Sabe que logró reemplazar un final por otro. En su vida, ¿no? Lo hizo simbólicamente, pero lo reemplazó en su vida. Escuchá cómo termina este cuento. Mi enemigo nunca regresará. Encerrado en mi pesadilla, seguirá descubriendo con horror, bajo la luna que no vi, la ciudad de relojes en blanco, de árboles falsos que no pueden crecer y nadie sabe qué otras cosas. Casi un conjuro, ¿no? Escucha cómo María Kodama relata el final y lo comenta. El árbol de su muerte, como dije, era un ciprés, pero las hojas eran duras, gomosas, Borges dice rígidas, iguales y lustrosas y de materia muerta. Eso lo tranquilizó.
Su enemigo no había notado esas hojas, ni la esfera en blanco del reloj. Durante el trayecto comprendió que podía salvarse. Hizo un esfuerzo grande, soltó el talismán, es decir, el libro de Emerson, y apretó el pasto con las dos manos. Entonces se despertó. Al día siguiente notó que faltaba en el anaquel un tomo de Emerson. A los 10 días le dijeron que su enemigo había salido una noche y nunca regresó. Quedó aprisionado en el sueño con el reloj sin hora y el ciprés falso. En el prólogo de 1979, el que ya he citado, Borges consideraba al libro un instrumento sin el cual no podía imaginar su vida. Pero el soñador sabía que debía salir de la pesadilla, esa yegua oscura de la noche, como la llamó según la lengua inglesa. Sabía también que un libro se podía recordar, reemplazar, y que la vida era lo único que permitía la existencia de la sabiduría del libro. La vida estaba en ese pasto que aferraron sus manos, no en los árboles de plástico, todos símbolos creados por su subconsciente. No tengo mucho para aclarar, ¿no? Refuerza con alguna vaguedad lo que ya hemos dicho. Borges estaba convencido de que la vida era su sueño, era su proyección. Entonces debía salir de su pesadilla por sí mismo. No lo iba a ayudar ni su gato Beppo, que se había muerto hace poco, ni el tigre de cerámica azul que tenía en su dormitorio, ni los genios de las mil y una noches, ¿no? Ni el libro de Emerson entendido como talismán. No, tenía que trabajar simbólicamente, imaginando salidas posibles para su situación. Tenía que domar por sí mismo su yegua de la noche, moldear su pesadilla para detener la predicción. Y lo había hecho, ¿no? Había empezado por sentirse Vincent Moon, el delator que pedía ser despreciado y que llevaba la traición estampada en la cara, en una cicatriz, y terminaba su vida recitando una elegante línea de Virgilio, ¿no? Quantum lenta solen inter viburna cupresi, como los altos cipreses entre las flexibles mimbreras. Más allá de que en la égloga primera, esta frase la pronuncia un pastor agradecido porque no le han quitado sus tierras, puede seguir en ellas, lo cual ya es sugestivo. Más allá de esto, Borges llama la atención sobre la palabra flexible. La flexibilidad de la vida consiste en que los símbolos de nuestro subconsciente, como bien lo llama María Kodama, se pueden reemplazar. También se pueden recordar. Eso sería repetir, pero no tenemos necesidad de repetir las pesadillas tal cual las soñamos por primera vez, ¿no? ¿Para qué seguir contando historias que nos den infelicidad, teniendo un gabinete mágico en nuestra cabeza? Porque a esta altura ya habrás entendido que para Borges las palabras son proféticas. Pueden ser dichas, escritas en un libro o simplemente pensadas con coherencia, como hizo el mago de las ruinas circulares. Si no lo entendiste todavía, lee el acto del libro. O escucha a María Kodama hablar de este texto. En 1981, en su libro La cifra, Borges incluyó un relato más sobre un libro mágico, que se llama El acto del libro. Se trata de una paráfrasis del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, un libro con el poder de la profecía y su misterio es el escrito por un árabe que los lectores cómplices sabemos que se trata de Side Hamete Benengeli. En ese libro figuran los hechos y palabras de un hombre que nunca lo leyó, pero que cumplió el destino soñado o sabido por Side Hamete Benengeli. En la quema llevada a cabo por el cura y el barbero entre la expurgación de la biblioteca de Alonso Quijano, pereció el libro mágico. Borges le enseñó a María Kodama la técnica de indicar sin decir y sin callar, ¿no? Decir a medias. Por eso hay que completar lo que falta o reorganizar ideas o eliminar ambigüedades. El título, por ejemplo, el acto del libro, significa que los libros hacen. El contenido de un libro acciona. Cuando alguien lo abre, obviamente, no acciona cerrado en un anaquel, ¿no? Porque no es supersticioso en este sentido. La magia de la que habla es un orden causal que no alcanzamos a ver, ¿no? Así que, de nuevo, no el libro como objeto, sino el contenido de un libro, sus significados, son creadores, hacen. Tan así es
que el libro del que Borges nos va a hablar en este texto llamado El acto del libro era mágico y profético. Leo textual, como lo dice Borges. Ese libro era mágico y registraba de manera profética los hechos y palabras de un hombre desde la edad de 50 años hasta el día de su muerte. Borges, a partir de los 50 años, escribió con fines proféticos y lo seguirá haciendo hasta su muerte. Registra hechos con intención profética, es decir, escribe aquello que quiere que le suceda. Y luego lee. Nadie dará con aquel libro que pereció en la famosa conflagración que ordenaron un cura y un barbero. Sí, está refiriendo superficialmente al Quijote, ¿no? Cuando le quema la biblioteca del Quijote. Pero en el caso de Borges, nadie dará con la obra profética porque es subterránea. Y él quemó, en sentido figurado, cortó sus fuentes herméticas y sus fuentes neognósticas, las ocultó. Entonces, no tenemos forma de descubrir que él está utilizando su escritura con fines proféticos, ¿no? Y mirá lo que dice ahora. El hombre tuvo el libro en las manos y no lo leyó nunca, pero cumplió minuciosamente el destino que había soñado el árabe, el autor, y seguirá cumpliéndose siempre, porque su aventura ya es parte de la larga memoria de los pueblos. Acá el término hombre está usado de modo genérico. Son los lectores de Borges y las lectoras de Borges que tuvieron y aún tienen su obra en las manos y no la leyeron nunca ni la leerán nunca, porque nunca descubrieron ni nunca descubrirán la dimensión subterránea de su obra. Pero aún así cumplieron el destino que Borges les impuso en esa obra que ellos no leyeron. El destino que Borges les impuso es que no la leyeran, que no pudieran leerla. ¿Se entiende el punto? O sea, la obra subterránea permaneció oculta porque los cuentos de Borges actuaron mágica y proféticamente. Los lectores cumplieron el destino de no leer la obra subterránea, porque eso fue lo que Borges escribió proféticamente en su obra subterránea que ellos no leyeron. Borges, el mago, detuvo la catástrofe con el poder de su imaginación, lo cual le costó un enorme esfuerzo a lo largo de toda su vida, como lo va a confesar en La muralla y los libros, otro de los textos mencionados por María Kodama en la conferencia El libro como universo, de la que venimos escuchando fragmentos y que te recomiendo escuchar completa. Está en YouTube, porque desliza, bien escuchada, datos y relaciones muy importantes, ¿no? Interesantísimas. Por algo Borges le dedicó su cuento Ulrica, y por algo ella decía, yo soy Ulrica. Ulrica es un nombre de origen germánico y escandinavo que significa poderosa heredera. María Kodama fue la única persona a quien Borges le confesó su secreto. Fue su heredera espiritual, ¿no? La única heredera de su obra subterránea. Y tal vez, aunque no lo puedo asegurar, tal vez la confesión de Borges haya ocurrido alrededor de 1975, cuando escribe Ulrica. Pero no me adelanto, ¿no? La próxima entonces leemos La muralla y los libros para que nos demos cuenta el esfuerzo que le llevó a Borges erigir sus barreras mágicas.